Amigos, hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy está con nosotros el doctor Pablo Gómez y vamos a hablar de la autoestima, cómo se nos ve afectada la autoestima en los procesos mentales, en la manifestación de los sueños que tenemos. Cuando no creemos en nosotros mismos, qué es lo que empieza a manifestarse en la vida, versus a cuando creemos en nosotros mismos, cómo aumentar nuestra autoestima, cómo sanar traumas. Hoy vamos a hacer muchas preguntas, te damos la bienvenida y siempre gracias por hacer parte de esto. ¿Cómo estás? Diana, muy contento como siempre, feliz de estar acá compartiendo toda esta información con toda la gente del diario. Muchas gracias. Con esta información que de verdad toca corazones, transforma vidas y eso me hace muy feliz porque yo sé que poco a poco vamos sembrando semillitas en los corazones y en las mentes de muchas personas. Empecemos hablando del trauma. ¿Qué es el trauma y cómo afecta esto a los seres humanos a lo largo de toda su vida? Claro, los traumas en mi profesión como psiquiatra son muy importantes y hablamos de trauma cuando hay un evento que sobrepasa mi capacidad de adaptación. O sea, todos tenemos un nivel de aguante, por decirlo de alguna manera, para soportar los enviones que la vida nos va dando. Pero muchas veces esos enviones son demasiado fuertes, sobrepasan nuestra capacidad de adaptación. A veces son situaciones puntuales, a veces son situaciones crónicas en el tiempo y eso va afectando mi salud, tanto física como emocional. Se presenta una descarga de neurotransmisores en mi cerebro, de adrenalina, de cortisol y hay una interpretación de ese evento con base en lo que yo tenga en mi cabeza para interpretar. Entonces no es lo mismo un trauma en una edad adulta que un trauma en un niño pequeño. Y constantemente veo en la consulta personas que acuden porque se sienten bloqueados en algún área económica, laboral, afectiva y pues exploramos su pasado y constantemente encuentro traumas emocionales que inician incluso en la casa, los papás. Hay una frase que tal vez me la han escuchado mucho, que yo digo que como psiquiatra yo tengo trabajo porque los papás existen y eso sí, uno se ríe pero tiene su fondo. Sí, lo veo, papás muy malos obviamente te generan problemas, pero también papás sobreprotectores podrían generarte en la vida adulta un problema. Entonces, esos eventos que suceden en la infancia son muy importantes porque cuando somos niños nuestro cerebro todavía no ha madurado lo suficiente. Las ondas cerebrales van avanzando con el tiempo en la medida que vamos creciendo y digamos que esta parte consciente que es capaz de interpretar cuando madura nuestra corteza prefrontal y somos capaces de analizar las situaciones, pues cuando somos niños todavía está muy inmadura y todo lo que pasa entra derechito, es como una esponjita. Entonces, si mi papá un día llegó a la casa enojado, mal geniado, yo le pedí el favor de que me ayudara con una tarea de matemáticas, me explicó de mala gana y me dijo, es que usted es muy bruto para las matemáticas. En ese momento esa información queda anclada en la mente del niño y más adelante, por muy bueno que sea, por muy inteligente que sea, va a tener dificultades en esas áreas. Para aprender matemáticas porque te bloquearon esa área. Es que mira, yo siempre he tenido esa pregunta y en gran parte me la has respondido. Estos sucesos que tenemos cuando somos pequeñitos, que impactan nuestra vida, creemos que no pasa nada. Y van pasando los años y es más, ni en la adolescencia uno se da cuenta, uno ya se da cuenta grande, cuando 25, 30, bueno, todo es diferente, pero que empezamos a tener esas piedritas en el zapato y ya cuando empezamos y tenemos como este conocimiento a trabajar en nosotros mismos, decimos, claro, me remito a cuando tenía 5 años que me pasó esto y de esa situación yo me estoy sintiendo bloqueada en esto. ¿Por qué las cosas te pasan pequeñito y te das cuenta grande o experimentas esos traumas y esos bloqueos cuando ya eres muy adulto? Sí, y el problema con base en lo que dices es que muchas veces no somos conscientes de eso que nos pasó, porque esas memorias se guardan, se archivan, se olvidan y resulta que quedan archivadas pero en nuestra mente subconsciente. Yo siempre se lo explico a mis pacientes así, todos los traumas que quedan guardados y haz de cuenta que hay un policía que está administrando esos traumas. Ese policía está en una torre de control y todo lo que suceda en tu vida adulta que se parezca, no necesariamente igual, que se parezca a eso que te sucedió cuando eras niño, prende alarmas y esas alarmas son adrenalina, cortisol, estrés y me bloquean a la hora de actuar porque yo tengo un filtro mental
que hace que yo sienta esa emoción negativa y ese es el problema. Tenaz. Tengo un caso que puede ilustrar esto muy bien. Una vez acudí a la consulta a un abogado, ya una persona de edad avanzada, y me dijo, doctor, necesito que me ayude porque me siento en problemas para ejercer mi profesión en este momento. Yo soy un muy buen abogado, pero en la justicia colombiana se pasó de trabajar con folios, los abogados entregaban los folios al juez y el juez determinaba el caso, a la oralidad. La oralidad es a lo película, el abogado, el fiscal, el juez, para acelerar los procesos. Y este señor me decía que pues, le tocaba pararse a exponer el caso delante del juez, delante del fiscal, y empezaba a tener un ataque de ansiedad muy fuerte, al punto que se bloqueaba, se le olvidaba el caso, y empezó a tener problemas con sus clientes. Entonces yo le pregunté si alguna vez había tenido algún evento traumático en una presentación, en una exposición, fue ridiculizado por alguien, y me decía que jamás en la vida. Pues hicimos un proceso de devolvernos, un proceso de relajación hipnótica, y recordó que cuando era niño, en una celebración en el colegio, inclusive me dijo en la escuela, en el Día del Padre, a él lo habían nominado para que cantara o dijera una poesía, y cuando estaba en el escenario empezó su poesía, se le olvidó, se asustó, miró para atrás al profesor, el profesor le hizo un gesto como de enojo, furioso, como, hágale, el niño se asustó, miró al escenario y se orinó enfrente del escenario. Entonces yo le explico esto también a todo el mundo. Trauma no necesariamente es una cosa horrible, como por ejemplo, me toca oírlo, es que yo vi cuando mataron a mi papá. Por ejemplo, eso es un trauma con T mayúscula, un abuso sexual, por ejemplo. Pero esto que estoy contando de este caso, esto es un trauma. Y nos marca. Te queda para toda la vida. Entonces, esa persona pues bloqueó eso, pero mira que el policía detectó pararse aquí al frente, es lo mismo que te pasó hace 50 años. Ojo con eso. Entonces empieza a liberar adrenalina, cortisol, toda esa sangre que necesito aquí en la corteza prefrontal para actuar, para ejecutar. El cerebro en modo de supervivencia hace una cosa que se llama secuestro amigdalino. Las amígdalas son unas glandulitas que hay en el cerebro que producen adrenalina y toman el control. Entonces se roban toda la sangre de esa corteza prefrontal porque aquí no hay que pensar nada, aquí hay que correr, aquí hay que pelear. Y por eso uno se siente lento, torpe, bloqueado, no es capaz, porque aquí no estoy para negociar nada, para pensar en nada, aquí estoy para correr y para escapar. Claro, te paralizas ante esa situación y el cuerpo lo recuerda, que es lo más impactante de todo. A veces tu subconsciente o tu consciente mejor no sabe que está guardadito allí, pero tu cuerpo lo recuerda. Y hace unos días poníamos un ejemplo muy importante. Hazte de cuenta que a una persona la atracaron en un callejón. El ladrón tenía un buzo negro, olía a cierta loción, tenía las uñas largas y pues tú conscientemente en ese momento no sabes qué fue lo que pasó, sabes que te atracaron y ya. Pero pasan los años, 10, 15 años, vuelves a ver a una persona con buzo negro, con las uñas largas y con determinado olor y te llenas de pánico y ni siquiera recuerdas el hecho y tú ni siquiera recuerdas cómo estaba el señor que hizo la acción. Es la asociación que te decía ahorita, queda ese policía con esa información, le dijeron, mire, a mí me pasó esto, guarde eso y cuando vea algo que se le parezca, o sea que el cuerpo siempre reacciona. Sí, si el trauma realmente impactó, si el trauma se almacenó en la mente subconsciente, siempre se va a exponer. Ahora, existe en psiquiatría también lo que llamamos el estrés postraumático, que no necesariamente pasa tanto tiempo. Hay un evento, por ejemplo, estás citando un robo, entonces tú vas en tu vehículo, una motocicleta se aproxima, te roban, y tú quedas pues impactada por eso, porque en ese momento tu vida estuvo en una amenaza. Traumatizado. Un trauma, pero sales al otro día a la calle y no quieres salir, porque tienes miedo de que te vuelva y te pase lo mismo. Y pues te aventuras a salir, vas en el carro y así se parquea una moto de un domicilio al lado, inmediatamente tú reaccionas porque la moto simboliza lo que me pasó. Y vuelvo al trauma con T mayúscula, trauma con T minúscula. Hoy en día el estrés postraumático no necesariamente está asociado a eventos de tal magnitud como poner en riesgo nuestra propia vida o presenciar que la vida de alguien estuvo en riesgo, que eran los criterios que había para el estrés postraumático. Hoy en día cualquier trauma puede generar un estrés postraumático, incluso un caso tan sencillo que lo expusieron en el último Congreso de Psiquiatría Nacional, el caso de un niño que estaba viendo una serie de Disney de muñequitos
y el protagonista de la serie hizo un pacto con el diablo, pero una caricatura, los monitos estos, y salía el diablo, y el diablo le daba poderes al niño para que actuara, y el niño que estaba viendo la serie empezó a pensar en el diablo, que se le iba a aparecer el diablo, y empezó a tener pesadillas, terrores nocturnos, consecuencia de esa serie. Mira cómo el cerebro, con lo que te decía al principio, todos tenemos una capacidad de adaptación con base en lo que tenemos en la cabeza, con base en las experiencias, con base en la genética, y en cualquier momento nos podemos ver sobrepasados, y eso es lo que pues impacta. ¿Sabes de qué me hiciste acordar? En la época de los 90, donde había tanta violencia, sobre todo en Medellín, en la época de Pablo Escobar, y que éramos tan adolescentes, que éramos tan jóvenes, y que las motos, y que los asesinatos, y que la cantidad de cosas que veíamos, a mí, pues hasta ahora todavía cuando escucho una moto como la que escuchaba en esa época, me da como cierto, no sé, como que me produce cierta incomodidad. Claro, es que mira, y eso pasó hace muchos años y directamente, gracias a Dios, nunca me pasó nada en esa época, pero solamente él era con ver el dolor de los demás, con escuchar las noticias y con sentir las motos que te pasaban al lado. Sí, yo cuando inicié mi trabajo como psiquiatra tuve la oportunidad de trabajar con las fuerzas militares y me tocaba atender muchos soldados. Y en diciembre era horrible para ellos, pues cuando estaban aquí en la ciudad, porque en el combate, enfrentando a los grupos armados, pues obviamente había detonaciones, explosiones, y estando en la ciudad en diciembre, pues la pólvora, y estos muchachos reaccionaban a tal punto que se metían debajo de la cama cuando explotaba un petardo, pues una papeleta, cualquier tipo de estos explosivos de Navidad, porque el ruido es el policía acordándose de lo que pasó, exactamente. Pablo, muchas veces tenemos el chispazo de acordarnos de ese suceso como el paciente que mencionabas ahorita. Siempre tenemos acceso a la información de nuestro subconsciente. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? Si sabemos en este momento que algo nos da pánico, es porque hubo algo con seguridad. ¿Cómo hacemos para detectarlo y empezar a trabajarlo? Y ahorita nos explicabas. Muchas veces simplemente hablando con el paciente uno se va remontando en el tiempo. Es muy frecuente que el paciente me diga, doctor, si yo tengo un bloqueo. ¿Con qué? Con el inglés, por ejemplo. ¿Cierto? Yo he hecho todos los cursos de inglés y yo no puedo con el inglés. Y empezamos a hablar y el paciente simplemente va recordando, sí, yo tuve una profesora que me acuerdo que me decía que pronunciaba muy mal, o que se reía de mí, o mis compañeros se rieron. Entonces muchas veces uno puede, haciendo conciencia, devolviéndose de manera consciente, encontrar un evento. Y ese evento puede ser realmente el que está causando todo, pero detrás de ese recuerdo puede haber más cosas. Entonces yo siempre trato de trabajar con los pacientes en lo que llamamos estados alterados de conciencia. O sea, no solamente bajo el nivel consciente, que es una onda cerebral que se llama beta, sino bajo estados más profundos de relajación que algunos pacientes alcanzan muy fácilmente y que a otros les cuesta más y que se logran a través de procesos de relajación. Y pues en algunos casos, cuando el paciente es susceptible, la hipnosis sería una excelente herramienta. Bajo hipnosis uno puede recordar fácilmente, pero el inconveniente con la hipnosis es que no todo el mundo logra entrar en estados profundos. Entonces nos toca trabajar a veces en estados intermedios, pero que también funciona muy bien. ¿Es importante acceder a esa información o no importa? Lo importante es sanar. ¿Y cómo sanar? A veces me encuentro con casos de pacientes que no recuerdan puntualmente el evento, pero sí se conectan con la emoción disfuncional, negativa, que experimentan ante una situación actual, pero no son conscientes del evento. Entonces yo trabajo sobre esa emoción, ¿cierto? Empiezo a reprocesar la emoción y para eso hay diferentes técnicas. Yo utilizo en mi consultorio principalmente una técnica que se llama EMDR, es una sigla en inglés, que significa desensibilización y reprogramación por movimientos oculares. Es una técnica que descubrió una doctora, una psicóloga en California, la doctora Francis Shapiro, y ella lo descubrió porque
precisamente con soldados que venían de la guerra. Ella trabajaba el estrés postraumático con ellos y observó que cuando los soldados narraban el evento traumático, sus ojos empezaban a tener unos movimientos particulares y que todos los soldados hacían lo mismo. Y ella empezó a experimentar con el movimiento de los ojos mientras los pacientes narraban el trauma y se dio cuenta que estimulando ese movimiento, mientras se narra el trauma, el paciente empezaba a percibir la misma información con menos intensidad hasta que lograba disminuir, eso es la desensibilización, pero lo interesante de la terapia es que aparece la reinterpretación sin que necesariamente haya una participación activa del terapeuta, o sea, el terapeuta no influye directamente en lo que el paciente reinterpreta. Por ejemplo, yo vengo a sanar a mi papá y me hacen la terapia, la MDR, y mi papá fue un desgraciado, mi papá me abandonó, mi papá tal cosa, y tengo mucho enojo con mi papá, y empezamos a hacer el proceso y tengo 10 de rabia, de enojo, y empezamos en el proceso y ya tengo 8, y ya tengo 6, y ya tengo 5, y es una cosa relativamente rápida, y al final, doctor, ya no siento nada, porque se siente tanto emocional como físico. El paciente me narra, yo tengo rabia en este momento y tengo un dolor en el pecho, y después me dice, ya no tengo rabia, ya tengo tristeza, pero ya me está doliendo el hombro. Y después cuando baja más me dice, ya tengo culpa, o sea, mira que el sentimiento va cambiando. Y al final, cuando ya el proceso está hecho, el paciente dice, qué pesar de mi papá, a mi papá le tocó tan duro en la vida, mi papá yo creo que no fue tan malo, o ya entiendo otra cosa distinta, o sea, me cambian las gafitas, y eso realmente es lo que yo busco, que el paciente perdone, porque perdonar no es olvidar, perdonar es ser capaz de ir al pasado y devolverme sin heridas, y precisamente haciendo este proceso se logra eso. Ya si nos metemos en un plano más profundo espiritual, yo le digo a los pacientes, no solamente hay que perdonar, sino que hay que agradecer. Cuando tienes un trauma, generalmente tienes baja autoestima en tu vida. No te quieres, no te aceptas, no te apruebas, te criticas todo, te das duro, constantemente estás teniendo pensamientos que te sabotean la vida y que te sabotean tus proyectos, con todas esas creencias que están allí, que también pueden salir de los traumas. Es que tenemos tanto de qué hablar, Pablo. ¿Cómo hago primero? ¿Cómo hace una persona para empezar a amarse a sí misma, por duro que le haya tocado? Por duro que le haya tocado. Y segundo, que nos expliques por qué la falta de amor propio obstaculiza la manifestación de los sueños en la vida. Claro. Pues lo primero es buscar ayuda. O sea, para mí es muy importante, cuando ya voy a trabajar con el paciente, explicarle, mire, primero tenemos que sanar los traumas del pasado, después vamos a trabajar la autoestima, y ahora sí, con autoestima bien puestecita, ahora sí vamos a construir lo que queremos. ¿Listo? ¿Por qué? Dicen por ahí que no hay peor discapacidad en un ser humano que la baja autoestima. ¿Sí? Entonces, si yo tengo baja autoestima, pues me voy a sentir incapaz o no merecedor de alcanzar los sueños, ¿ya? Pero si yo tengo baja autoestima y esa baja autoestima está anclada en mi subconsciente por traumas emocionales, pues por más que trate desde la fuerza de voluntad, no voy a poder. Entonces el proceso se hace mucho más rápido, mucho más fácil desde el origen. Si yo trabajo el trauma, si yo sano la emoción, si yo perdono a mi papá, si yo ya entiendo que mi papá no me dijo bruto porque yo fuera bruto, sino porque estaba enojado en ese momento, tenía un mal día, estaba endeudado, o porque lo que haya quizás sido. sí lo trataban a él. Porque cada quien da lo que tiene. Entonces, cuando yo entiendo eso y lo sano a nivel subconsciente y queda ya listo en mi consciente, ahora sí ya estoy listo para trabajar mi autoestima. Y la autoestima no es solamente la parte externa, o sea, la gente cree que la autoestima es después si me siento bonito o no. Listo, eso es un pilar de la autoestima, pero hay varios pilares. La autoestima tiene la autoimagen, que es muy importante, pero también está el autoconcepto, que creo yo que es más importante aún que la autoimagen. O sea, ¿qué pienso yo de mí? ¿Cómo hablo yo de mí? Es que yo soy muy bruto, es que yo soy muy tonto, es que yo soy muy torpe. Entonces, después de que hacemos ese proceso, volvemos consciente esa forma de hablar automática, ¿cierto? Se me derrama un vaso con agua, es que yo soy un torpe, es que yo soy un bruto. Entonces, eso también es otro pilar, el autorrefuerzo. El autorrefuerzo es qué tan mal me trato cuando me equivoco, y qué tan bien me trato cuando me premio. Entonces, cuando tengo baja autoestima, los pacientes maximizan lo malo
Y Cualquier minimizar lo error, bueno. no es que yo soy lo peor, yo soy súper tonto, súper torpe, pero cualquier cosa buena que les pasa, eso lo hubiera hecho cualquiera. Pues eso fue suerte, lo minimizan. Entonces, lo interesante sería, y ojalá pues los que nos están viendo que sean papás y que tengan hijos, sean muy conscientes de esto. Y ojalá muchos profesores estén viendo esto, porque también me toca ver, tristemente, mucho trauma emocional, mucho problema de autoestima generado por un profesor que hizo un mal comentario, una mala crítica, y lo mismo, el niño en ese momento no está preparado, el profesor le dice algo fuerte, lo grita, lo asusta, los compañeritos se ríen, se burlan, y ahí quedó para toda la vida el problema. Y eso también obstaculiza la realización y manifestación de tus sueños, de tus deseos. Sí, lo que te decía, o sea, si tú no tienes buena autoestima, entonces, pues, desde el No te sientes consciente merecedora. tratas de hacer, pero vas a desfallecer muy fácilmente. Entonces vas a tener problemas con la disciplina, con el orden, te vas a autosabotear. Muchas veces, mira, Diana, es muy interesante, cuando las personas tienen problemas de autoestima, yo he visto que tienen dos caminos en la vida, o sea, que escogen dos caminos. Uno, me vuelvo un fantasma, o sea, no lucho, no peleo, me vuelvo chiquitico, que nadie me mire, no opino, sí, para que nadie se meta conmigo, para que no me vuelvan a generar este dolor. Esa es una alternativa y la veo bastante. Pero hay una que me parece que incluso es más común, y es la persona que tuvo esos traumas, que tuvo esos problemas y que a toda costa quiere salir adelante. Les voy a demostrar que yo sí valgo, que yo sí puedo, que yo sí soy capaz. Y es esa persona que consigue título tras título tras título, plata tras plata tras plata, y nunca se siente feliz, Pablo, nunca se siente satisfecho. O que no le importa hacer lo que sea con tal de conseguir sus objetivos, pasa por encima del que sea y no le importa. Y nunca va a ser feliz, nunca se va a sentir satisfecho, porque lo que quiere ese niño interior es que el papá venga y lo abrace y le diga que no era bruto, que sí era valioso. ¿Nos dejas ejercicios? Bueno, como ejercicio, Diana, yo siempre le propongo a todo el mundo la práctica juiciosa de la meditación. Cuando yo medito, meditaciones tipo meditación de la compasión, meditación tipo mindfulness, meditación trascendental, se presentan cambios anatómicos en estructuras del cerebro que me van a ayudar a ser menos reactivo, a que esas amígdalas que te mencionaba ahorita estén más quietecitas, más apagaditas, menos reactivas, y que de esa manera yo pueda tener lo que yo llamo los 80 milisegundos para no reaccionar impulsivamente, para no sentir el miedo, sino que pueda procesar y analizar la información de una manera diferente. Las meditaciones realmente me conectan con esa parte espiritual porque me activan ciertas zonas del cerebro, como el cíngulo anterior, la ínsula, donde está la compasión, donde está la benevolencia. Entonces eso es una muy buena práctica para nuestra salud física y mental. Lo otro, si se identificaron con algo de lo que hablamos en este programa, pues los invito a que consulten con un profesional que los pueda orientar y que pueda hacer este tipo de procesos para que pues, las personas puedan cambiar su vida. ¡Wow! Interesante, Pablo. Esto tiene que seguir. Puntos suspensivos. Muchísimas gracias por estar Diana, aquí. por invitarme. Tan bello. Besos para todos y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Gracias.